Bueno, pues hoy voy a hablarles de un tema que para mí es muy importante, que es el observador y el fin del conflicto. Todos somos observadores y ¿quién no tiene conflictos? Pero vamos a centrarnos sobre todo en la importancia de que les cuesta muchísimo a la gente comprender esto, de que realmente el mundo que estamos viendo es el mundo que estamos creando. Hablaré de Robert Lanza como un científico donde pone en entredicho o la importancia de lo que estoy diciendo ahora. Una cosa quiero dejar clara a partir de ese momento. Yo no hablo para convencer, hablo para que recordar todos, para que todos recordemos. Y si no me entienden hoy, que sepan una cosa, que su alma ya lo ha recibido. Es una reflexión que he hecho esta mañana y he pensado, yo soy libre porque no quiero convencer a nadie. Esto me da libertad. Y la gente me escucha por lo que me han dicho, por millones, y doy muchas gracias a las personas que están viendo mis vídeos, les guste o no les guste, eso no tiene más importancia, pero sí que es importante de que si alguien está observando lo que realmente yo estoy proyectando en este mundo, pues eso también da mi existencia y también eso habla de mí. Pero antes de seguir, quiero dejar claro una cosa. La ciencia empieza a evidenciar que tenemos más poder sobre nuestra salud de lo que realmente nos imaginamos. Todos sabemos lo que es el estrés y hemos estado en el estrés muchísimas veces y menos mal que hemos estado en el estrés. El problema no está tener estrés, que es muy importante, sino cómo gestionar este estrés. Y no es lo mismo gestionar un estrés pensando que lo que me ocurre no tiene nada que ver conmigo que gestionar un estrés sabiendo que lo que ocurre tiene que ver conmigo. Y de ahí la importancia de ser observador. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a tomar conciencia de que el estrés que yo estoy viviendo no me viene a perjudicar de una forma per se, sino que viene a darme una información y que yo tengo que gestionar ese estrés. Por lo tanto, la propuesta de hoy es todo lo que me está ocurriendo a mí lo estoy atrayendo yo en mi vida. Yo soy la causa. Nada ocurre por casualidad y por lo tanto, si algo tiene que cambiar, no es lo que ya está afuera, sino lo que tiene que cambiar es mi forma de observar el mundo, de lo que se trata la charla y la conferencia de hoy. Les he hablado de Robert Lanza, que desarrolló lo que se llama el biocentrismo, y él nos une la biología, la conciencia física y la percepción de la realidad. Y se hace una reflexión muy importante, para mí crucial. Dice, la conciencia no aparece dentro del universo, o sea, no es el universo y ya aparece la conciencia. Él aboga por lo contrario, que el universo aparece dentro de la conciencia. Atención que esto es muy profundo. La conciencia no es algo que surge de una energía, sino que esta energía, el universo que vemos, nuestro universo particular, el universo en general, es porque hay una conciencia que la está expresando así. ¿Qué quiere decir eso? Y voy a ser redundante. Es que si cambio mi conciencia, cuando mayor sea el número de personas que cambiemos nuestra conciencia, vamos a cambiar nuestro universo. Primero, nuestro universo particular y segundo, nuestro universo en general. ¿Quién no quisiera cambiar o quién no le gustaría que el mundo en que estamos viviendo fuera de otra manera? Yo pienso que todos. Pero hay una cosa muy importante. Hay una élite, una energía que sabe de esto, y sabe que se controla la conciencia o la capacidad de observar o manipula la capacidad de observar, o sea, la conciencia de los observadores en el mundo que estamos viviendo, estos van a crear el mundo en que estamos viviendo. Escúchenme bien porque esto es muy profundo. Estamos hablando de que hay una gente con una conciencia que sabe de este poder desde hace muchísimo tiempo y lo que pretende es crear constantemente un tipo de conciencia basada en el miedo, en miedo al futuro, en el miedo al presente, en miedo a cualquier cosa que me pueda llegar a afectar. Sea un virus, sea un accidente, sea una guerra, sea lo que sea. Y entonces, en ese miedo, nosotros observadores, como cuando proyectamos este miedo, estamos creando un mundo donde el miedo es el que controla el mundo y no somos conscientes de que nosotros lo estamos alimentando. Bien, no sé si me estoy explicando muy bien, pero ya seguiré profundizando en eso a lo largo y a lo ancho de esa charla y esa conferencia. Por lo tanto, el tiempo que estamos viviendo no sería un tema absoluto,
sino una forma relativa donde una mente que observa la organiza o organiza la experiencia. Por eso, nuestra experiencia queda condicionada porque creemos que existe un pasado y creemos que hay un futuro, cuando en realidad solamente existe un presente. Y ese presente podemos modificar cualquier historia. Por lo tanto, una de las cosas muy importantes y que hablaremos hoy es realmente recoger nuestro pasado y transformarlo gracias a nuestra capacidad de observar. Y bueno, ahí estoy para ver si lo consigo. Sigo adelante. Por lo tanto, repasemos. Somos observadores y no somos conscientes de que nuestra observación está creando lo que llamamos realidad, que es lo que vengo explicando o intento explicar, pero que a lo largo de esa charla, de esa conferencia, creo que va a quedar bastante claro. De hecho, Leonardo da Vinci ya lo decía. Decía, aprende a ver. Todo está interconectado. Dice, observa cómo las piezas encajan como un rompecabezas de la vida. Practica la identificación de relaciones, conexiones entre ideas, conceptos y eventos. En definitiva, sé un observador de lo que está ocurriendo y date cuenta que las cosas no ocurren por buena suerte o por mala suerte, sino que estamos creando una realidad en función de la conciencia que estamos proyectando en ese campo de conciencia. Por lo tanto, nosotros somos la causa primera de todos los acontecimientos que nos ocurren en nuestra vida. Por eso, como explicaba antes, hay ciertas conciencias que tienen una vibración bastante densa donde alimentan el gran número de conciencias para manipular nuestra capacidad de observar desde un solo paradigma. Estamos separados, la culpa la tiene el otro, creamos miedo y ese miedo, tarde o temprano, crea lo que llamamos enfermedad o los síntomas físicos, porque estamos en un desequilibrio emocional que más adelante explicaré. Ciertamente, todos tenemos una información epigenética, todos tenemos una información genética, pero nunca olvidamos que esa información epigenética y genética se acaba expresando porque realmente nuestra conciencia puede estar muy, muy desarbolada. O sea, no ser plenamente conscientes de que yo soy el artífice de lo que está ocurriendo todo en mi vida. Eso que parece tan simple de entender, al menos, hay mucha gente que no se lo cree, lo cual me parece muy bien, y hay mucha gente que se lo cree, que también me parece muy bien, pero no lo pone en práctica, que eso ya no me parece tan bien. Pero en definitiva, lo que estamos enseñando en el método de la bioemoción es precisamente desarrollar esa conciencialidad. Por eso, si queremos alcanzar la libertad emocional, de hecho, alcanzar la libertad emocional es un viaje de nuestra conciencia. Y la propuesta que tiene que ver esa conferencia de hoy y lo que estamos enseñando en el método de la bioemoción es precisamente eso. Y hay una reflexión de Viktor Frankl que dice, cuando la situación es buena, pues disfrutas. Cuando la situación es mala, entonces transfórmala. Cuando la situación no la puedo transformarla, entonces transfórmate tú. Quedamos con eso. Cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Cuando la situación no se puede transformar, entonces transfórmate tú. Por eso, en el ahora, en el presente, en ese instante, el observador puede sanar su pasado y de hecho es lo que estamos haciendo. Sanar el pasado implica ir a aquel lugar donde creemos que nos pasó una desgracia, una mala suerte, me abandonaron, etcétera, lo que sea, y como si fuera algo, un mal karma o un mal aire o un mal lo que sea. Mientras creamos eso, caeremos en la trampa del victimismo y del pobre de mí, y si encima recordamos viejas heridas, nuestra mente, nuestra capacidad, nuestra observación está atrapada en lo que llamamos en el pasado. Entonces, el futuro se nos va a repetir. Pero nos haremos la pregunta siguiente. ¿Cómo es posible que siempre me ocurra lo mismo? Y la respuesta es muy simple. Siempre te ocurre lo mismo porque tu mente está atrapada en el pasado. Por eso el ego siempre se encarga de recordarte viejas heridas y te atrapa el pasado y nos roba, nos quita en nuestro presente, que es el instante de máxima transformación. Y como reza un curso de milagros, es el instante presente. Siempre hay que estar en el instante presente. Por lo tanto, si queremos realmente retomar nuestra vida libremente, tenemos que cambiar nuestra forma de ver y entender la vida. De hecho, cada instante de nuestra vida contiene infinitas posibilidades. Y todo depende de la conciencia con que observemos lo que está ocurriendo. Repito,
cada instante de nuestra vida tiene infinitas posibilidades. Y esas posibilidades se manifestarán en función de la conciencia del observador que tú eres en este momento. Por eso, Martha White tiene una reflexión que me encanta y leo textualmente, la voy a leer textualmente porque la aplico muchísimo en mi vida, que es la siguiente. No hay tiempo, muy breve es la vida para disputas, disculpas, animosidades, pedidos de cuenta. Solo hay tiempo para amar y solo un instante, por así decirlo, para eso. El rencor, el resentimiento, el odio, la culpa, es un veneno para el alma y para el cuerpo. Y recordemos una cosa muy importante. Nosotros no reaccionamos a lo que ocurre. Reaccionamos a lo que creemos que ocurre. Y esto es esencial. Y lo voy a repetir porque esta es la clave y la esencia de la charla de hoy. Recordemos, no reaccionamos a lo que ocurre. Reaccionamos a lo que creemos que está ocurriendo. Y eso tiene que ver muchísimo con qué tipo de observador soy, qué percepción estoy aplicando en mi vida. Por eso es tan importante desarrollar la conciencia de unidad, comprender que nada de lo que está ocurriendo me ocurre por casualidad o por mala suerte, sino que siempre lo que está ocurriendo es una oportunidad de transformar mi vida. Por lo tanto, hay dos formas de vivir. Vivir observando, ser conscientes de que somos observadores y mi forma de observar está creando una realidad, o vivir reaccionando, creyendo que lo que me ocurre es por mala suerte o vete a saber por qué. Y nunca olvidemos también lo siguiente. Los conflictos no nacen del pasado. Nuestros conflictos básicamente son unas memorias epigenéticas, la mayoría de las veces, son memorias, creencias, heridas, experiencias que hemos heredado de nuestros antepasados. Pero no las hemos heredado por mala suerte, sino porque ellos no pudieron o no supieron resolver ese conflicto. Y ustedes que me están escuchando, no sé si son muy conscientes, pero a partir de ahora ya no podrán decir es que no lo sabía o no me lo habían dicho. De hecho, si ustedes están aquí es porque de alguna forma también están sintiendo esa llamada, una llamada interior que sus almas le están pidiendo. Hay otra manera de ver las cosas. Por lo tanto, no reaccionamos a un hecho, sino lo que este hecho activa en nosotros. Voy a repetir esa frase porque es clave. No reaccionamos a lo que está ocurriendo. Ustedes pueden comprobar que no todo el mundo reacciona de la misma manera frente a una situación, sino lo que se activa es algo que está en nosotros y hace que tengamos unas reacciones. Para que nuestras reacciones cambien, es importante que cambie nuestra forma de observar las experiencias que estamos viviendo. De hecho, tenemos que observar o tener siempre presente que la observación no interpreta una cosa, solo ilumina, solo está poniendo una información. Y el conflicto puede detenerse dentro de ti, aunque afuera continúe. Esto es muy importante. Darnos cuenta que estamos sintiendo una historia, que estamos resonando con una historia. Hay un movimiento interno frente a una situación. Pero yo soy observador de esa situación. Yo estoy creando mi realidad. Y en ese instante de mi vida, yo puedo decidir seguir un aprendizaje, vivirlo desde un aprendizaje. ¿Para qué vivo esa experiencia? ¿Qué tiene que ver conmigo? O vivirlo desde el victimismo, del ay pobre de mí, esperando que los demás cambien. El victimismo y el pobre de mí es una adicción de nuestra sociedad. Todo el mundo espera que los demás cambien. Todo el mundo proyecta la responsabilidad o la culpa a los demás, cuando en realidad nosotros somos observadores y por lo tanto podemos cambiar, transformar esta situación. Porque somos observadores. Por lo tanto, yo puedo reinterpretar lo que estoy viendo. Y en el momento que reinterpreto y dejo de jugar al juego de la culpabilidad y al juego del pobre de mí, entonces el conflicto automáticamente se detiene. De hecho, hay un doctor que estaba explicando algo que ya se ha estudiado, no me acuerdo de su nombre, lo leí hace muy poco, que cuando estamos en un conflicto tenemos entre 9 y 12 minutos, no sé por qué dice entre 9 y 12 minutos, pero sí que sé
que es muy poco tiempo para tomar una decisión. En la medida que yo no tome una decisión, eso me va a generar un estrés en toda mi biología que se puede expresar de muchísimas maneras, desde un síntoma físico o a una relación diferente a la que tenía. Por lo tanto, cada instante de nuestra vida tenemos como un tiempo para decidir, porque entonces si no tomamos decisión y nos quedamos aguantando el conflicto sin solucionarlo, sin darle una salida que nos transmita ecuanimidad, tranquilidad, paz interior, equilibrio emocional en definitiva, o paz interior también, entonces eso se acaba manifestando en nuestras vidas y muchas veces se nos repiten las historias una y otra vez. Tantas faltas que has vivido se vuelven a repetir, no para sufrirlas, sino para que des una solución diferente a la que has dado hasta ahora. Por lo tanto, una de las cosas que debe de quedar siempre muy claro es que el conflicto nunca termina cuando lo solucionas, termina cuando desaparece la necesidad. Voy a repetir esa reflexión mía que para mí me da mucha paz y pienso que es importante que la colguemos en nuestra habitación y hagamos una reflexión sobre esto. El conflicto que yo estoy percibiendo no se termina cuando yo doy una solución. Termina cuando desaparece la necesidad. De hecho, la necesidad vendría a ser cuando comprendo que el conflicto no viene a perjudicarme, sino que está hablando de mí y que yo tengo la oportunidad de transformarlo y liberarme, no solamente a mí, sino a todo aquel que está involucrado en el conflicto. Porque nunca olvidemos una cosa, todo está interconectado. Por lo tanto, hay una reflexión muy importante y clave para nuestra salud física, mental y emocional y de relaciones interpersonales. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a cuestionarte tus verdades, tus valores y tus creencias? Este debería ser un ejercicio mental que deberíamos de aplicarnos todos en nuestra vida porque nos permitirá liberarnos de nuestras cadenas que condicionan nuestras mentes y que de alguna forma hacen que percibamos las situaciones siempre de la misma manera. Por lo tanto, cojan su conflicto personal, que todos lo tenemos, y piensen lo que estaba diciendo antes. El conflicto no terminará hasta que yo no encuentre el para qué vivo esa situación, para que comprenda que yo estoy viviendo esa situación para yo sanarme, para transformar mi vida, para transformar mi percepción, para tomar conciencia de que yo soy el observador y la información que estoy emitiendo al campo dará una solución o dará otra en función de cómo yo observe y decida vivir la experiencia. Por lo tanto, una reflexión mía también, nunca olvidemos que nuestro gran problema y a la vez nuestra gran solución estriba en cuestionarnos nuestra forma de ver, observando, dándonos cuenta que no vemos. Solamente buscamos certificar nuestra realidad como cierta y única y aquí empieza realmente el conflicto. Repito esa reflexión porque para mí es muy importante. Ha sido una reflexión de esta mañana que estaba repasando la conferencia de hoy y pensaba, esta es la clave. Nunca olvidemos que nuestro gran problema y a la vez nuestra gran solución estriba en cuestionarnos nuestra forma de ver. Darnos cuenta de cómo estamos observando lo que estamos viendo. Y nos daremos cuenta, muchas veces, que solamente buscamos certificar nuestra realidad como cierta y única. Y entonces el conflicto sigue estando presente y, por tanto, seguimos estando en ese desequilibrio emocional interior que se acaba manifestando de muchísimas maneras en nuestra vida. De hecho, hay dos científicos, uno es Carl Friston, nos habla de que lo primero que hace nuestro cerebro es proteger nuestra identidad, aquello que creemos o pensamos que somos, ¿no? De hecho, dice Carl Friston, que es neurocientífico, nos dice que el cerebro descarta el 90% de la información que recibe. Por lo tanto, no percibimos la realidad tal como es, sino tal como nuestro cerebro decide verla y predecirla. Por lo tanto, el cerebro lo que hace es reducir la mayor parte de la información que recibe
porque nuestra mente, nuestro cerebro, no soporta la incertidumbre para sobrevivir. Porque queremos que las cosas sean, queremos controlar lo que sucede sin darnos cuenta de que realmente cuando queremos controlar lo que sucede, estamos reduciendo las posibilidades en nuestra vida. Cuando aprendamos a ser unos observadores conscientes, cuando aceptemos cada experiencia como un tesoro, aunque no nos guste, nos daremos cuenta de que nuestra forma de observar está cambiando esta situación y entonces encontraremos una salida que no la teníamos prevista, hemos sabido soportar una incertidumbre, hemos dejado el control y estamos viviendo la experiencia desde algo muy importante. Yo estoy creando mi realidad. Yo soy la causa. Por lo tanto, si algo tiene que cambiar, este soy yo. Soy plenamente consciente de que mi forma de ver, mi forma de entender el mundo, tiene que ver con una información inconsciente que he heredado a nivel familiar y también social. Pero cuando somos conscientes de eso, la realidad se nos abre en nuestra vida y podemos decidir quién quiero ser yo en esta situación. ¿Para qué vivo esta experiencia? Y en este momento alcanzamos la máxima libertad que todos tenemos. Pero no, tenemos miedo, no sabemos sostener la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Y si se termina esa relación porque es intolerable? ¿Qué va a pasar? ¿Qué miedo tengo? Experiencias esas las veo constantemente en mi vida, constantemente. Y seguimos prefiriendo estar viviendo una situación desastrosa, pero que controlo y me acomodo a ella antes de abrirnos una experiencia que realmente transforme nuestra vida, no la mía, sino la de las dos que me rodean y, por último, a la sociedad que estamos viendo. De hecho, Anil Seth decía prácticamente lo mismo. Otro neurocientífico nos decía: nuestros ojos captan la información que está en el mundo, pero nuestros ojos deciden qué ver, deciden qué ver. Eliminamos y decidimos ver lo que queremos ver. Por eso ustedes comprenderán por qué el mundo está como está, porque todo el mundo piensa que tiene razón. De hecho, ya hice una conferencia que se llama Tener razón, que por cierto se ve que ha gustado muchísimo, pero tiene que ver con todo esto. Por lo tanto, el cerebro no espera recibir una información pasivamente, no es algo que está allí y a ver qué me dan. No. En realidad hace todo lo contrario. Primero construye un modelo del mundo, luego lo compara con lo que percibe y entonces decide. Si la información coincide con mi modelo, el cerebro obviamente lo acepta rápidamente. Si no coincide, intenta corregir o ignorarlo. Y eso ocurre en las relaciones interpersonales. No hace falta que nos metamos en el mundo. En nuestro universo, nuestro mundo son nuestras relaciones interpersonales. Por tanto, si hemos de modificar alguna cosa, vamos a empezar donde está el conflicto de todas las cosas, que son las relaciones interpersonales, que un curso seminario se llama relaciones especiales y nos enseña a convertirlas en santas, no en el sentido de la palabra santo, sino en el sentido de sanar nuestras relaciones. Siempre estamos con quien tenemos que estar, viviendo la experiencia que tenemos que vivir y que nos quede claro que la causa de todo lo que estamos viendo somos nosotros, porque somos los observadores. Cuando cuestionamos nuestras verdades, cuando realmente dejamos de jugar al juego de la culpabilidad, cuando realmente decido perdonar, pero no perdonar del perdón del ego, sino lo que yo le llamo perdón ontológico. El perdón ontológico es tomar plena conciencia de que yo no estoy viendo las cosas como son, sino que las estoy interpretando. Y que no sé la causa del para qué lo estoy viviendo. Por lo tanto, voy a perdonar esa experiencia, pero no perdonar en el sentido egoico de la palabra, sino voy a transformar esa información, porque esa información que estoy viviendo habla de mí. Por eso, el problema no es percibir. Todos estamos percibiendo. Casi me atrevería a decir gracias a Dios. El problema está en creer que lo que estoy percibiendo es la causa de lo que me está ocurriendo. Y aquí nace el sufrimiento. Por lo tanto, el infierno no es un lugar, es un estado mental donde la separación está sostenida, donde el ego vive de forma absoluta y es el cacique, ¿okay? Y el amor queda excluido de nuestra percepción.
Y como decía Max Planck, el universo es el reflejo de nuestra conciencia que viene a colación de todo lo que estoy explicando hasta ahora. Me pego un trago de agua porque tengo la garganta pillada. Por lo tanto, Albert Einstein decía prácticamente lo mismo. La realidad no es otra cosa que la capacidad de nuestros sentidos tienen de engañarse. Fíjense bien, ¿eh? ¿Quién no ha tenido una discusión y te has preguntado, ¿cómo es posible que no lo vea? ¿Cómo es posible que después de explicárselo 1000 veces siga empeñado en su verdad? Ahí está la clave de todos los conflictos. Creer, y como decía Carl Friston y Anil Seth, realmente tenemos un mapa del mundo y lo que no coincide con nuestro mapa lo desechamos, que es prácticamente el 90% de la información que recibimos. Por eso, las grandes élites que dominan y controlan la mente humana nos hacen vivir o bailar al son que ellos quieren. Eso no es ningún problema. La gente puede hacer lo que quiera. El problema está en que no somos conscientes de que nos están robando, de alguna forma, por decirlo de alguna manera, nuestra capacidad de cambiar nuestras vidas, creyendo o haciéndonos creer que la causa de todo lo que ocurre está afuera. Llevo muchos años explicando, muchísimos años, que si realmente no hablásemos de los demás como la causa, sino como el espejo que refleja nuestra conciencia, nuestra vida cambiaría ipso facto. De hecho, repito, Max Planck ya lo dice, el universo, ya no general, el universo particular, es el reflejo de nuestra conciencia. Ustedes no viven con una persona equivocada, ustedes viven con la persona adecuada, la persona que resuena con ustedes, que no se reconocen porque normalmente el universo lo que hace es la complementariedad, o sea, el yin y el yang, lo blanco y lo oscuro. Entonces, vemos lo oscuro en el otro ve el blanco en lo nuestro y hay una atracción. Pero en realidad, esa atracción es para que podamos transformar nuestras vidas. Siempre están con la persona adecuada y viviendo la experiencia que tienen que vivir. En el universo no existe el error. Esto es creer. Y voy a poner un ejemplo sencillo, que cuando yo cojo mi celular y busco las cosas, aparecen cosas que yo no busco. No. Mi celular entra en el campo de Internet, me mostrará las cosas que me gustan o que yo estoy pidiendo. No me va a mostrar otras cosas. Bueno, ciertamente están los big claims, que son aquellos anuncios que están por allí, que tú puedes clicar, por eso se llaman big claims, y entrar en otras historias. Pero nunca olvidemos que el campo Internet refleja el estado de nuestra conciencia. Y fíjense bien, ustedes van por la calle y todo el mundo va mirando su celular. Si yo digo todo el mundo, o prácticamente todo el mundo. ¿Ok? Fíjense una cosa muy importante. El mundo que está viviendo cada persona mirando su celular es un mundo que no tiene nada que ver con el mundo que está viendo del otro lado. Y vivimos en el mismo universo, en el mismo mundo. Es así. Es así de simple. Y es más, en función de mi forma de pensar o en función de lo que yo estoy siguiendo y viendo, hay como una masa de conciencia que está creándose en ese campo y allí es donde las empresas que venden cosas y constantemente, y ahora con la IA ni te cuento, te van metiendo esa información en función de lo que estás buscando. Por lo tanto, el campo Internet sabe más de ustedes que ustedes mismos de ustedes. Y eso solamente es una burda copia de lo que es el campo universal, el campo de conciencia universal, que le podemos llamar Dios, o llamen como quieran. Ese campo sabe todo de nosotros y siempre nos envía la experiencia que estamos pidiendo. Pero no nos la envía directamente, nos la envía complementariamente. Por tanto, si yo soy una persona que me miento, me va a hacer vivir una experiencia con alguien que me miente. Si soy una persona que soy infiel a mí mismo y hago cosas que no quiero hacer, me va a enviar una persona que es infiel conmigo mismo. Por lo tanto, cuando comprendemos eso, automáticamente los conflictos desaparecen y ya no maldecimos la relación y ya no decimos qué mala suerte que tengo, sino que digo, gracias campo, gracias Señor, gracias Espíritu, por hacerme vivir esa experiencia, para darme cuenta de cómo me estoy engañando, de cómo soy de infiel, cómo me estoy mintiendo, cómo hago cosas que no quiero hacer y cómo, entre comillas, me estoy prostituyendo emocionalmente, haciendo cosas que no quiero hacer a cambio de lo que llamo beneficios.
Por tanto, el inconsciente no decide, repite. ¿Y qué repite? Pues la información que constantemente tenemos almacenada en nuestro inconsciente. Esa información, como estoy diciendo, se manifiesta en nuestra vida en forma de una experiencia, y cada experiencia es una magnífica oportunidad para conocerse y transformar nuestra vida. Por eso, en el universo siempre hay una ley que se llama la complementariedad y que la figura del Tao lo explica muy bien. Una parte blanca con un punto negro, una parte negra con un punto blanco. Y esto siempre es así. Por lo tanto, la realidad fundamental es la unidad de los opuestos. El otro no me refleja, me revela. Estar con una relación es estar con la persona, con la experiencia perfecta, adecuada. Nunca maldigan una relación. Nunca. Porque esa maldición se la están proyectando a ustedes. El campo, el amor, les envía al traidor, al amable, al que le acompaña, al que le miente. En definitiva, le envía aquella parte que usted tiene que sanar. Si esto lo viviéramos de corazón, seríamos libres ahora mismo. Ahora mismo. Pero el ego pregunta, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? No se hace. Tan simple, bendice cada experiencia, por dolorosa que sea, porque esa experiencia la has atraído tú. De hecho, un curso de milagros dice, todo aquel que está involucrado en una situación está haciendo el papel que le corresponde. Todo aquel que está involucrado en una situación está haciendo el papel que le corresponde. El ego, cuando coge esa enseñanza, juega el juego de la culpabilidad. Pero no somos culpables. Es una oportunidad que nos envía al campo para sanarnos. Por tanto, en la medida que yo comprenda que gracias a esa adversidad, gracias a este problema, yo puedo conocer aquella parte que si no fuera por eso yo nunca podía conocer, aquel día bendigo la situación y la relación se me convierte en santa, en el sentido de que no juego al juego de la culpabilidad. La importancia de la palabra. La importancia de la palabra, me estaría yo empleando palabras mucho tiempo. Tú no puedes intervenir en el mundo que no ves. Mi forma de hablar, mi forma de expresar, está manifestando mi forma de ver. Así de claro. Los ojos no ven aquello que la mente no conoce. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estoy diciendo exactamente? Estoy diciendo exactamente esto, que tengo que cuidar mis palabras y tengo que evitar, por encima de todo, hablar del otro como la causa de mis problemas, porque la causa soy yo y yo he atraído a mi vida esa experiencia, que lo puedo convertir en un problema o en un tesoro. Y esa decisión la tiene que tomar cada uno. Por lo tanto, y ese va a ser el ejercicio que voy a proponer en mis clases, cuando invertimos nuestro pensamiento causa-efecto y lo expresamos verbalmente, entonces aparecen en nuestra mente soluciones que antes no veíamos. Fíjense bien, lo tenemos que expresar verbalmente, no pensarlo. Ese es el poder de la palabra. Mi pareja me ha sido infiel. Y lo digo así. Mi pareja me ha sido infiel y esto me está haciendo daño. Pero eso tiene que ver conmigo. ¿En qué yo soy infiel conmigo mismo, conmigo misma? ¿Qué estoy haciendo yo que no quiero hacer? ¿A qué me estoy obligando a hacer y creo que eso es bueno y juzgo al otro como malo? Y entonces cuando realmente empiezo a hacer eso, entonces mi vida empieza sencillamente a cambiar. Por lo tanto, cuando podemos ver lo que no podíamos ver antes, podemos hacer lo que no podíamos hacer antes. Somos observadores. Según observemos, tomaremos unas acciones y obtendremos unos resultados. Si los resultados no me gustan, la gente cambia las acciones y no hay que cambiar las acciones, hay que cambiar mi observación, que es la de la conciencia de unidad. Y recordemos una cosa muy importante, tu vida no es un error, es una repetición inconsciente. Nuestra vida no es un error. Estamos repitiendo inconscientemente. Hablaremos largo y tendido dentro de un ratito del inconsciente. De hecho, Carl Gustav Jung ya lo decía.
hasta que usted no haga consciente o lo inconsciente, este dirigirá su vida y usted le llamará destino. Todo lo que nos irrita de otros nos puede llevar a una comprensión de nosotros mismos. Todo depende de cómo vemos las cosas y no de la forma en que son en sí mismas. Repito que eso es muy importante. Todo depende de cómo vemos las cosas y no la forma en que son en sí mismas, que es lo que vengo explicando hasta ahora. Una pregunta que se me haría, y por tanto que no me la hagan, porque ya la hago yo: ¿por qué es tan difícil cambiar? ¿Por qué es tan difícil cambiar? Bueno, pues vamos allá. Bien. Una de las cosas que la ciencia ha demostrado es que el cerebro siempre busca constantemente reducir la energía libre, es decir, la sorpresa o la incertidumbre. De hecho, Carl Gustav Jung decía algo parecido. Si vives una situación problemática de relación interpersonal que dura más de un año, o sea, háztelo mirar, o sea, realmente date cuenta de que tú estás buscando vivir una situación dramática porque tienes miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará si me respeto y mi marido no me pega más y me voy? ¿Qué va a pasar? ¿Ok? O sea, yo otro día estaba haciendo un acompañamiento y siempre sale lo mismo. El miedo a cambiar, el miedo a la incertidumbre, el miedo a qué va a pasar. Queremos certificados. El cerebro siempre busca esto, porque no le gusta la sorpresa. Pero quiero que les diga una cosa. No hay cosa más divertida en el mundo que la sorpresa. ¿Qué va a pasar mañana? Si termino esa relación, abres otras posibilidades. Pero también es muy importante, ¿cómo termino esa relación? ¿Desde la culpabilidad o desde el agradecimiento? Porque si alguien me ha faltado al respeto, he comprendido que yo me faltaba al respeto. Y por tanto, ¿qué dejaba de hacer? ¿Por miedo a qué? ¿Qué estaba aguantando y qué estaba soportando? Por tanto, la mente no busca la verdad. Lo que busca es sentirse segura en lo que cree. Y esto está bien, pero a la vez es un problema. Entonces se repiten las historias una y otra vez, y pensamos que tenemos mala suerte. Pero como dice un curso de milagros, la vida se presentará, los problemas te los presentará una y otra vez, el mismo problema, la misma circunstancia, la misma experiencia, no para castigarte, sino para que tomes una decisión diferente. Y la decisión diferente es dejar de jugar al juego de la culpabilidad y esperar que cambie el otro. Por lo tanto, está escrito, lo he leído en varios sitios, no sé hasta qué punto es así de verdad, pero algo hay, es lo siguiente. Y leo textualmente. La mente subconsciente o inconsciente es millones de veces más poderosa que la mente consciente. Ello implica que los programas que están almacenados en el subconsciente socavarán los esfuerzos conscientes por cambiar tu vida. Repito que esto es muy importante. ¿Qué es lo que estoy hablando? La mente inconsciente es millones de veces, si no millones, muchas veces más poderosa que la mente consciente. Ello implica que los programas que están almacenados en nuestro inconsciente, que muchísimos son heredados, socavarán los esfuerzos conscientes por cambiar tu vida. Los actos de la mente subconsciente o inconsciente son de naturaleza refleja y no están controlados por la razón y el pensamiento. Que eso quede claro. Los actos de la mente subconsciente, esas reacciones esporádicas que a veces nos sorprendemos a nosotros mismos de cómo reaccionamos frente a una situación, son programas inconscientes que se expresan en aquel momento. Por ejemplo, una persona tiene un accidente y se rompe una pierna. En aquel momento, me lo estoy inventando, pero tiene que ver con esa experiencia. En aquel momento, pues se rompe un jarrón con una rosa y oye una moto que pasa haciendo todo el ruido. Esa persona se recupera y no sabe por qué. Cuando ve una rosa se pone nerviosa y cuando oye un ruido de la moto se altera y no sabe por qué. Porque el inconsciente no juzga. El inconsciente, cuando vivimos una situación de estrés, guarda toda una serie de factores no para amargarnos la vida, sino para protegernos inconscientemente de nuestra vida. Por lo tanto, si heredamos información epigenética de nuestros ancestros, heredamos los traumas heredados, no los heredamos para sufrirlos. Los heredamos
para despertarlos y liberarnos y liberarlos y liberar los que sigan. Es un acto de amor. Por eso cuando estamos aquí tomando conciencia de eso, cuando realmente cogemos un problema y ya no le llamamos problema, ya no le llamamos conflicto, y le decimos, aquí tengo una oportunidad para conocerme a mí mismo, a mí misma, en ese instante nos convertimos en un observador consciente. En ese instante es cuando se manifiesta el amor. Porque no estamos jugando al juego de la culpabilidad. Desechamos esa oportunidad de jugar al juego de la culpabilidad. Y nos convertimos en sanadores. Sanadores porque estamos utilizando el mayor poder que Dios nos ha dado. La capacidad de observar. Porque cuando proyectamos culpa, nos condenamos. Cuando proyectamos perdón, nos perdonamos. Cuando bendecimos toda experiencia, por dolorosa que sea, sanamos y no la repetimos. Cuando caemos en la trampa del victimismo, repetimos y nos condenamos a repetirlas tantas veces hasta que comprendemos que aquello que realmente estoy culpando, castigando, viene a salvarme. Esta es la conciencia que estamos enseñando. Vivir desde la conciencia unidad. En el universo no existe la casualidad. Solamente existen oportunidades para sanar nuestra mente. Nunca podremos solucionar lo que no está en esa mente inconsciente hasta que no lo hagamos consciente, y la vida en su infinito amor nos muestra las experiencias inconscientes, las hace conscientes a través de las relaciones interpersonales, de las situaciones que vivimos cada día, no para castigarnos, sino para liberarnos. Esto es lo importante. Fíjense qué matiz. Decidimos qué observador quiero ser y qué observador decido ser en cada instante de mi vida. Y en ese instante, cuando decidan cómo observar, por mucho que les duela, por mucho que no lo entiendan, pero si deciden observar desde la conciencia unidad, ustedes entrarán en otro campo de información y entonces la vida les mostrará otras oportunidades que si no fuera, por eso nunca las verían. Por eso, ¿qué hacer? Por tanto, el primer paso es observar. Voy a resumir lo que acabo de explicar. ¿Qué observo? Mi reacción, mis emociones, mis miedos, mis necesidades, mi necesidad de defenderme, y evito justificar. Porque si yo justifico, automáticamente entro en un patrón repetitivo. Sencillamente, observo, no juzgo, ni me identifico y pienso, ¿para qué vivo esa experiencia? No la vivo para sufrirla, sino para liberarme y para liberar. Por lo tanto, para esto, hay que desarrollar un observador que seamos un observador consciente. O sea, un observador consciente hace que el inconsciente pierda fuerza cuando deja de actuar en la oscuridad, en esa parte que no queremos ver, le llamaremos la oscuridad del inconsciente. Por lo tanto, cuando yo soy observador consciente, acepto mi incomodidad, acepto mi malestar, acepto mi nerviosismo, acepto las ganas de matar al otro. Lo acepto. Pero soy consciente de que eso es una reacción inconsciente que está muy mediatizada. Yo recuerdo un caso que me lo quedó grabado, que es una persona que me dice, tengo miedo a la muerte. Bueno, yo me expliqué que la muerte no existe, bla, 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 bla. Muy bien, ¿ok? Bien, pero él seguía teniendo miedo a la muerte. Por mucho, él ya entendía mis explicaciones, obviamente, pero él tenía miedo a la muerte. Hasta que un día dije, ¿qué pasaba de pequeño? El estrés está de pequeño. ¿Qué pasa con la muerte? Entonces, él me cuenta que cuando era pequeño, 5, 6, 4, 5, 6 años, su papá, después de cenar, cogía una fotografía de su padre, o sea, de su abuelo, ¿me siguen? Y se ponía a llorar. Y se estaba llorando 1 hora, llorando, mirando la fotografía de su padre. Y lamentando que se hubiese muerto. Y eso lo ve un niño de 3, 4 y 5 años. Por tanto, la información que vemos en nuestros padres, como diría Bruce H. Lipton, los padres no son conscientes que las historias que vivimos frente a nuestros hijos se convierten en verdad. Se convierten en verdad.
en una especie de hipnosis y entonces repetimos aquellas experiencias o mostramos unas ciertas reticencias a hacer, a actuar, a ver, a comprender y nunca sabemos, ay, ¿para qué vivo esta experiencia? ¿Por qué tengo tanto miedo a la muerte? Él sabía eso, lo sabía, pero cuando yo se lo mostré, tomó conciencia. ¿Ven la diferencia? Eso ya lo sé, tomar conciencia. Es así de simple, por lo tanto, nosotros padres, bueno, yo abuelo, hemos de ser conscientes de cómo decimos las cosas, cómo las dejamos de decir y cómo realmente nos decidimos tal. Yo les voy a explicar un ejemplo muy bonito de la importancia de las cosas. Yo tengo un nieto, bueno, tengo varios nietos, y uno está muy dotado, es muy hábil físicamente, tiene un dominio del cuerpo espectacular. Y un día tenía sus miedos de hacer cosas y yo le dije una cosa. Mira, cariño, tú hagas lo que hagas, lo harás bien. Yo me olvidé de eso, obviamente. Y al cabo de un tiempo, hace un ejercicio de artes marciales, tal y cual, y el profesor le premia. Yo le fui a felicitar y digo, ¡uy, qué bien, campeón, qué bien que lo has hecho! ¿Saben qué me contestó? ¿Tú no te acuerdas, abuelo, que me dijiste que hiciera lo que hiciera, siempre lo haría bien? Con 5 años. ¿Tú no te acuerdas que me dijiste que hiciera lo que hiciera, lo haría bien? Cuiden sus palabras. Cuando estén frente a un niño, cuiden lo que dicen o dejan de decirle, porque eso queda grabado en sangre. Y eso, cuando me lo dijo, pensé, qué cuidado hay que tener cuando se habla con un niño y cómo se dicen las cosas. Si ustedes que me están escuchando toman conciencia, yo, por ejemplo, he vivido una experiencia dolorosa, que me sentía culpable y condenado por Dios porque mi madre me había condenado a las penas del infierno porque no hacía las cosas, los rituales de la Iglesia Católica. Hasta que un día me dije, mira, prefiero ser coherente conmigo mismo y me fui a la iglesia cuando tenía 16, 17, 18 años, no me acuerdo muy bien, me fui a la iglesia y me fui a decirle al Dios que estaba allí, decir, oye, te vengo a decir que no creo en ti, lo cual se demostró tal. Cuando me giré pensé, ahora me van a lanzar un rayo y me voy a quedar fulminado aquí, pero yo con un par de cataplines me fui a la iglesia. Fíjense bien, me fui a la iglesia a decirle que el ser, como a mí me enseñaron que estaba allí, a decirle a aquel ser que no creía en él. Punto. Honestidad hasta la muerte. Y ha sido una de las mejores virtudes que yo he desarrollado, la honestidad y la coherencia. ¿Ok? Frente a un estado dictatorial de mi padre y de mi madre, con toda su buena fe, obviamente, pero dictatorial. Cuiden sus palabras, cuiden las palabras que dicen, sobre todo los niños, porque se pueden convertir en ley. Por lo tanto, corazones, si ustedes quieren hacer un cambio profundo en su vida, no haga falta que les diga, porque ustedes lo saben, que eso genera incertidumbre. Y el cerebro, la incertidumbre, como que le da, no hay alguien más, me puede dar un certificado, etcétera, etcétera. No, la incertidumbre es un gran poder. Cuando sabemos vivir en la incertidumbre, nuestra mente se abre a las infinitas posibilidades. Cuando realmente queremos certezas, nuestra mente se achica, se vuelve lineal. Entonces repetimos las experiencias una y otra vez. Y entonces vemos las cosas curiosas. Preferimos una historia dolorosa, pero familiar, que una realidad nueva, pero incierta. El dolor y el sufrimiento genera una adicción. El dolor y el sufrimiento generan una adicción. ¿Y saben cuál es? Yo no soy culpable. Por eso, escúchenme bien, si ustedes pueden observar un conflicto, ustedes no son el conflicto. Repito, si ustedes pueden observar un conflicto, usted no es el conflicto. Usted no es su historia. Usted no son sus pensamientos. Eres aquello que no puede ser pensado. Eres algo que está sostenido por el silencio. Es la conciencia
la que siempre ha estado y está. Se llama estar en presencia. Repito porque esto es muy importante. Si puedes observar un conflicto, tú no eres eso. Tú no eres tu historia la que te cuentas. Tú no eres los pensamientos que tú tienes y albergas. Tú eres algo que no puede llegar a ser pensado. Este algo que todos somos está sostenido por el silencio. De hecho, estoy escribiendo un libro que se llama El poder del silencio. ¿Ok? Ese silencio donde todas las historias que me cuento, todos los argumentos y todas las bla, 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 están allí. No escucho, porque yo no soy el conflicto. Yo no soy eso. Decido conscientemente de que yo no soy eso. Y cuando yo decido conscientemente de que yo no soy esto, sino que esto es una oportunidad para sanarme, entonces a ese estado se llama presencia. Estás en presencia. Está la conciencia universal manifestándose a través de tu vida, de tu mente, de tus ojos. Por lo tanto, la auténtica liberación, la que todos anhelamos, es comprender cuál es el auténtico perdón. ¿Qué es perdonar? Es el perdón ontológico. Soltar la historia que me cuento. Soltar mi interpretación. Soltar la identidad que he construido alrededor de un hecho. No soy la víctima que quería ser, porque todo habla de mí. Y recuerda una cosa, nunca estuviste perdido, solamente estabas ocupado siendo alguien. Nunca estuviste perdido, sencillamente estabas ocupado siendo alguien, un personaje. Por lo tanto, en ese momento, lo inconsciente deja de gobernarte y automáticamente te conviertes en invisible para el inconsciente. Y ese es el poder del observador consciente. Cuando realmente piensas así, el inconsciente ya no te puede gobernar. Y eres invisible para el inconsciente. Entonces tienes todo el poder de observar. Soy el poder en acción. Estoy creando mi vida constantemente. Y mi vida me pertenece. No le pertenece al inconsciente que está condicionando mi vida y me hace vivir experiencias que no comprendo. Por lo tanto, perdono, libero esas experiencias, porque no las vivo para sufrirlas, sino las vivo para que alguien consciente, con un observador consciente, libere a esa culpabilidad. Por eso yo liberé a mis padres. Por eso liberé a mis padres y se manifestaron 2 veces, y mis abuelos paternos también, en sueños lúcidos, en una habitación oscura, donde ellos se me presentaron y me dijeron, Enric, gracias por habernos liberado. Eso es ser un observador consciente. Por lo tanto, si ustedes quieren liberarse, perdonen su pasado. El ego siempre les recordará las viejas heridas, siempre se las recordará, para sustraerles su presente. Dejen de hablar de los demás como la causa de sus problemas. Llevo como 40 años, 35 años diciendo eso, pero me voy a morir diciéndolo. Creo que cuando me esté a punto de marchar diré, la causa de todo lo que les ocurre está afuera, no son ustedes, no son ustedes. Lo voy a repetir hasta la muerte, es un mantra. Es un mantra que digo, primer mandamiento, la causa de todo lo que ocurre soy yo. Segundo mandamiento, la causa de todo lo que ocurre soy yo. Y así los 10, punto. Los 10 mandamientos se resumen en uno. Amarás a Dios por encima de todas las cosas. En el del ego es, la causa eres tú y punto, se acabó. Todo el mundo lo entiende, nadie lo practica. Hagan un esfuerzo, pequeño esfuerzo. No estoy viendo las cosas como son, estoy viendo una parte de mí que si no fuera por el otro yo nunca podría conocer. Por lo tanto, me convierto en un observador consciente. Esa experiencia la traigo yo y yo puedo decidir cómo vivirla. Si me libero, es gracias a la comprensión y al perdón. Si la condeno, me condeno. Alea jacta es, la suerte está echada. Por lo tanto, perdonar no es un acto, es un despertar. Perdonar no es un acto, es un despertar. Muchas gracias y hasta las próximas que nos encontremos aquí.